Bienvenidos, amantes del terror y lo sobrenatural. El día de hoy traigo una historia espeluznante. Quédate si no tienes miedo de oírla hasta el final. El tren de las ánimas. Esta historia te dejará paralizado del terror. En los oscuros días de la Revolución Mexicana, cuando el país estaba envuelto en conflictos y la tierra temblaba con el estruendo de la guerra, surgió una aterradora historia que hacía sentir escalofríos a todos aquellos que la escuchaban. El tren de las ánimas. En un pequeño pueblo, atravesado por vías férreas, en el trayecto de México a Veracruz, la gente hablaba sobre un tren que surgía de la bruma durante las noches del Día de Muertos. Se decía que ese tren, iluminado por una luz tenue y arrastrando viejos vagones, transportaba las almas de aquellos que habían perdido la vida en los campos de batalla y en los accidentes y asaltos ocurridos a los trenes por aquella época. Andrés, un joven soldado que luchaba contra los revolucionarios, fue comisionado para viajar de un pueblo cercano a Veracruz hasta México. Tenía la misión de llevar una caja de joyas a la esposa de su jefe. El peligro de la comisión era muy grande, ya que los trenes en esos días eran asaltados constantemente. Además de ser inseguro viajar, también era difícil debido a las tensiones y conflictos en el país, existiendo disturbios y había una gran inestabilidad política. Era la noche del 2 de noviembre y Andrés, sentado en una banca de la estación del tren, esperaba a que éste llegara para llevarlo a México. Serían como las 11 de la noche. La estación se quedó vacía. Un hombre que vendía comida afuera del lugar levantó su puesto y se fue. Cuando caminaba ya para su casa, vio a Andrés sentado y le preguntó qué hacía a esa hora en el lugar. Andrés le contestó, esperando el tren que va para México. Entonces el hombre le dijo que regresara hasta el día siguiente, porque a esa hora ya no pasaba ningún tren, y que el próximo sería hasta las 10 de la mañana. Luego continuó caminando. Andrés no tuvo más remedio que quedarse sentado y seguir esperando hasta el día siguiente. La noche era cálida y brillante. Andrés se sintió cansado y se acostó en la banca, donde pronto se quedó dormido. De repente, el silbido del tren se escuchó a lo lejos y despertó a Andrés. El tren llegó a la estación y se detuvo. Un hombre bajó con su maleta y caminó rumbo al pueblo. Andrés entonces subió al tren y fue a sentarse en el único lugar vacío del vagón, que era el asiento del hombre que recién había bajado del tren. Todos los pasajeros estaban dormidos. El tren no tardó mucho y volvió a ponerse en marcha. Todo parecía estar en la normalidad absoluta. Andrés se quedó dormido, pero sin saber la aterradora experiencia que estaba por ocurrirle aquella noche. El tren entró en un túnel. A medida que avanzaba, la temperatura descendía y el sonido del tren resonaba en el aire. Andrés despertó por el frío. Cuando el tren salió del túnel, los pasajeros solo eran figuras fantasmales, con uniformes militares desgarrados y algunos otros vestidos con harapos. Sus ojos vacíos expresaban la tristeza eterna de aquellos que habían perdido la vida en tiempos turbulentos.
Dentro del vagón solo se escuchaban lamentos de aquellos seres espectrales. Andrés, sintiendo una presión en el pecho, se quedó paralizado por el miedo. Pronto, aquellos seres comenzaron a levantarse y fueron acercándose poco a poco a él. Andrés se encontró atrapado en una realidad donde el pasado y el presente se entrelazaban, y el tren avanzaba sin fin por las vías. Desesperado por escapar, Andrés se levantó y caminó hacia la puerta. Intentó abrirla, pero la puerta estaba sellada. Uno de los muertos lo alcanzó y se abalanzó contra él, intentando ahorcarlo. Luego, otros intentaron dañarlo también. Él luchó por librarse de ellos, pero todo parecía inútil. De pronto, el tren se detuvo en una vieja estación. Andrés, como pudo, logró escapar de los muertos y caminó hasta encontrar una ventana abierta, por la cual, sin pensarlo, saltó inmediatamente. Al caer al suelo, se lastimó la pierna. Apenas pudo llegar al interior de la estación arrastrándose, ya que le fue imposible levantarse. Y adentro, escuchó cómo el tren se alejaba, con un estruendo ensordecedor. El tren desapareció en la oscuridad, dejando al joven temblando de miedo en la estación. Desde entonces, la historia se convirtió en la leyenda del tren de las ánimas y persistió durante muchos años, recordando a todos que las noches del Día de Muertos son momentos en los que los velos entre los mundos se desdibujan y las almas perdidas buscan redención en los rieles de la eternidad. Espero que esta historia te haya gustado mucho. Regálame tu like si así fue. Comparte la historia con los demás amantes del terror en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte a este canal. Que tengas una espeluznante noche.